Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Una vez conocí a una bruja de verdad, de esas que viven en una choza a mitad de la nada, con su altar para hacer sacrificios, y con una vasija en la que prepara brebajes. Además, era una bruja muy poderosa, demasiado. Ella tenía conocimiento tan antiguo, que era capaz de enfrentar a los demonios, que no los exorcistas se atreven a enfrentar. Esa bruja no solo expulsaba demonios, sino que podía devorarlos para hacerse cada vez más fuerte. La bruja tenía más de 300 años, ella podía vivir una cantidad de tiempo indefinida mientras siguiera comiendo demonios, no le daban juventud, ella se veía como la persona más anciana que se puedan imaginar. Tenía arrugas sobre las arrugas, pero se mantenía sana gracias a la energía demoníaca. Ella vivía en Tabasco, en el municipio de Huimanguillo. Decía que su madre había vivido casi 400 años, y que la madre de su madre vivió más de 500 años. La bruja también tenía una hija. Esa hija nació en 1925. La dinastía de la bruja se remontaba hasta la abuela de su tatarabuela, que, según palabras de la misma bruja, había sido una de las sacerdotisas fundadoras del culto a la serpiente emplumada hace 3200 años. Y todo el conocimiento que la bruja poseía había sido heredado de madre a hija hasta llegar a ella, por eso podía enfrentar demonios, porque su conocimiento venía directamente de Quetzalcóatl. Yo a esa bruja la conocí en 1975, cuando yo tenía 20 años. Lo que sucedió fue que yo andaba buscando su hija, y la estaba buscando porque yo creía que la hija de la bruja era mi madre. Es que cuando cumplí 2 años mi madre se marchó, así sin más, se fue y me dejó con mi padre. Eso es todo lo que yo sabía de mi madre. Papá jamás me dio más detalles. A él lo mataron en el verano del 68. No era estudiante, ya tenía 43 años, pero él escondió a 2 estudiantes que estaban huyendo de los guantes blancos. Cuando lo descubrieron, pues lo mataron. Tuve la suerte de que ese día yo no estaba en casa, me encontraba con unos tíos, porque mi primo y yo estábamos en la misma secundaria y mis tíos habían pasado por nosotros a la escuela. En fin, mi padre muere, y yo no sabía nada de mi madre. Entonces como pude fui tratando de averiguar quién había sido la última novia de mi padre. Esa debía ser mi mamá. Tardé varios años porque al parecer mi padre nunca le habló a nadie de la familia sobre mi mamá, nunca la conocieron. Entonces los únicos que pudieran saber eran los viejos amigos de papá, y tuve que encontrarlos, por eso me tardé tantos años. Finalmente, cuando tenía 20 años obtuve un nombre y una ciudad, y viajé hasta Huimanguillo a buscar a la última novia de mi papá. La bruja se enteró que yo estaba buscando a su hija y me mandó llamar. La bruja y yo estuvimos hablando, me dijo que su hija ya no vivía en la ciudad. Yo le conté cuál era mi motivo para buscarla. La bruja, que aún no me decía que era bruja, recordaba que mi padre y su hija habían tenido una relación, pero me aseguró que ellos nunca tuvieron un hijo. Yo pude sentir sinceridad en sus palabras y le creí. Antes de marcharme me preguntó por qué estaba buscando a mi madre si ella me había abandonado. Le respondí que sin importar lo que ella hubiera hecho era mi madre y de seguro tuvo motivos para irse. A mí no me importaban esos motivos. No la estaba buscando para reclamarle ni para pedirle explicaciones. Yo la estaba buscando por la simple y sencilla razón de que era mi mamá y yo quería estar con ella. Cuando le di esa respuesta se me salió una lágrima. La bruja rápido se acercó hacia mí y con uno de sus largos dedos tomó la lágrima, con mucho cuidado caminó hasta un espejo y lanzó la lágrima contra el cristal. Yo me quedé estupefacto sin entender lo que estaba pasando. La bruja puso la mano sobre el espejo y empezó a hablar en un dialecto, honestamente no sé cuál. Después el espejo hizo algo, no sé, algo. La bruja pude meter la mano a través del espejo y sacó otra lágrima. Fue conmigo. Me dijo que confiara y me puso la lágrima en el ojo. En ese momento tuve una visión. Era una mujer de unos 30 y tantos, estaba sentada afuera de una casa, tomándose una cerveza. Al paso de unos segundos la visión desapareció. Yo,
Asombrado, le pregunté qué había sido eso. Ella dijo, se llama Clara, vive en Fresnillo, es tu madre. Naturalmente cuestioné sus palabras, entonces ella me dijo que era una bruja, no hice más preguntas, eso le llamó la atención, quería saber por qué no dudaba de ella, por qué confiaba si no la conocía. Yo le dije que algo dentro de mí me decía que podía confiar en ella. La bruja me sonrió, movió la cabeza y me mandó a buscar a mi madre. También me dijo que cuando consiguiera arreglar mis asuntos volviera a buscarla para platicar. Yo le había caído bien. Me fui directo para Fresnillo. Tardé unos días en dar con la mujer que había visto en aquella visión, pero sí la encontré. Resultó verdaderamente ser mi madre. Escuché su historia, la entendí, no la juzgué. Yo le conté lo que había pasado con papá, y todo bien, quedamos bien. Yo estuve ahí en Fresnillo por 9 meses, aproveché cada día para estar con mi madre, y después volví a Huimanguillo para platicar con la bruja. En esa primera conversación me dijo que ella había nacido en el año de 1642, puedo entender que esto sea difícil de asimilar, yo solo estoy contando lo que me dijo la bruja. Ella decía que cuando los españoles llegaron a estas tierras todavía vivían su madre y su abuela. También me contó que todas las brujas tuvieron la necesidad de estarse moviendo de forma constante porque la Iglesia Católica estaba detrás de todas ellas, no querían dejar a ninguna con vida. Para pasar desapercibidas cada una andaba por su cuenta, su abuela decidió ir a ayudar a los mayas que se encontraban en Tabasco. Y su madre intentó esconderse en Yucatán. Su abuela murió durante la batalla de Centla ocurrida en 1519, y su madre murió en 1683 en un puerto cuando un grupo de piratas llegaron a saquear la ciudad. La bruja también se estuvo moviendo, buscaba pueblos que de preferencia fueran pequeños, donde no hubiera tanta presencia de la iglesia, ahí se estaba hasta que llamaba la atención y tenía que moverse. Cada que tenía la oportunidad expulsaba demonios que invadían cuerpos de personas. En 1790 llegó por primera vez a la Ciudad de México, ahí conoció a un tal Pedro de la Portilla, era un trabajador en algo que tenía que ver con recaudar impuestos. La bruja dice que él fue el verdadero artífice de la independencia de México, porque murió en prisión por conspirar contra el virreinato. Cosa de la que se enteró el cura Hidalgo unos meses antes de dar las famosas campanadas del Grito de Dolores. Cuando la bruja terminó de contarme eso ya estaba por llegar la puesta de sol, así que me despedí y fui a buscar dónde pasaría la noche. Volví al día siguiente. En esa segunda plática le pregunté qué tipo de trabajos hacía ella, jaló un poco de aire y me dijo que eran muchísimos, a lo que yo le contesté que teníamos tiempo. Empezó diciendo que podía contactar con los muertos a través del Mictlán, podía hacerlo porque tenía la bendición de Quetzalcóatl, líder de los 4 Tezcatlipoca, quienes crearon el Mictlán. Dijo que en sus mejores años podía resucitar a las personas que tenían menos de 4 horas de muertos. Para poder hacer eso le pedía permiso a Quetzalcóatl para hablar con Cipetotec, dios de la muerte, creador de Mictecacihuatl y de Mictlantecutli, gobernantes del Mictlán. También podía influir sobre el clima, lanzar maldiciones, hacer amarres, abre caminos, enterramientos, salaciones, endulzamientos, quiromancia, oniromancia, adivinación y algunas prácticas milenarias, tal como la manipulación de las lágrimas, que fue lo que hizo para darme la visión de mi madre. Y también podía establecer comunicación con el fuego. La interrumpí para poder hacerle unas pocas preguntas sobre herbolaria. Yo quería saber qué tan cierto era eso de que las brujas preparaban brebajes. Ella me pidió que la acompañara al fondo de su choza. Ahí tenía una especie de olla muy grande. Quise acercarme. Pero me dijo que no me lo recomendaba porque estaba preparando una maldición que un cliente le había encargado. Esa maldición llevaba ya 4 días asentándose y todavía le faltaban otros 7 días. Me dio curiosidad saber qué tipo de maldición podría estar preparando. Me contó que la maldición era una mezcla de un dominio, con una plaga y un cáncer. En la olla tenía gallinas negras, cuervos, la mollera de un bebé, ruda, alacranes, cucarachas y beleño negro. La bruja me lo dijo tan tranquila,
como si fuera lo más normal del mundo. Yo sí me puse algo incómodo. Utilizar la mollera de un bebé para causarle cáncer a una persona es horrible, pero entendí que es simplemente parte de su trabajo. Busqué rápido cambiar el tema porque no me sentía a gusto. Le pregunté por qué sus prácticas estaban tan relacionadas con Quetzalcóatl. Ahí me contó lo que les dije antes, lo de que la abuela de su tatarabuela fue una de las sacerdotisas de primera generación en culto a la serpiente emplumada. Eso y el hecho de que comiera demonios para vivir durante siglos me daba mucha curiosidad y le pedí que me contara más al respecto de ambas cuestiones. La bruja me dijo que estaban relacionadas una con la otra, que a las sacerdotisas que estaban presentes cuando se fundó el culto se les encomendó la misión de hacer que los demonios volvieran a donde pertenecen y se marcharan de la tierra, pero como era una misión que requería muchísimo tiempo, Quetzalcóatl les concedió el don de poder almacenar a los demonios en su interior y al hacerlo extender su vida. Las sacerdotisas estaban obligadas a tener una hija. Era de suma importancia por dos cosas: una era para que continuara con la encomienda, y la segunda era que en cuanto la sacerdotisa diera a luz se desprenderían de un tipo de energía vital. Y las sacerdotisas no podían tener esa energía vital dentro de su cuerpo al momento de morir porque entonces los demonios devorados se liberarían. Por eso la hija era importante. Así, cuando la sacerdotisa muriera, todos los demonios de su interior serían arrojados de regreso al lugar al que pertenecen. Con el paso del tiempo las sacerdotisas se convirtieron en brujas, luego llegaron los españoles y el resto se cuenta solo. Yo no entendía qué ganaba Quetzalcóatl ordenando que las sacerdotisas se enfrentaran a los demonios. La bruja me dijo que para empezar yo ni siquiera sabía lo que era un demonio, y entonces me contó algo. Al principio de los tiempos el ser y la conciencia estaban en un estado de no existencia formando el caos. Del caos se desprendió el fuego primigenio, lo que hizo que el caos pasara del estado de no existencia a ya existir. El nuevo caos se unió con el fuego primigenio creando así la materia y dando origen al Ometeotl. Del Ometeotl nacen los primeros seres con facciones masculinas y femeninas. Esos primeros seres le dieron vida a los 4 Tezcatlipocas, los primeros dioses, y al ser los primeros dioses estaban destinados a gobernar sobre la creación, pero los primeros seres querían tener el poder. Eso ocasionó una guerra. Los primeros seres crean un poderoso monstruo, Zipactli. Quetzalcóatl se enfrenta contra la bestia mientras los otros 3 Tezcatlipocas luchan contra los primeros seres. Al final Zipactli y sus creadores son asesinados. El cadáver Zipactli sirvió para crear los cielos y la tierra, pero de los restos de los primeros seres se desprendió una energía ajena a la creación, la maldad. Quetzalcóatl creó una prisión para esa energía oscura. Sin embargo, cuando se estaba llevando a cabo la creación del ser humano, faltaba algo que mantuviera unidos todos los elementos. Hubo que tomar un poco de la maldad para poder completar la creación del hombre. Por desgracia el hombre, como creación, fue imperfecto. El espíritu no era estable y quedó susceptible a ser infectado. Eso sería utilizado por la energía oscura para buscar liberarse de su prisión. Cuando un alma es infectada por esa energía maligna que hay en nosotros, se crea un demonio. Por eso Quetzalcóatl asignó a sus sacerdotisas para combatir esa maldad, porque de cierta forma, tanto Quetzalcóatl como los otros 3 Tezcatlipocas son responsables de que los demonios existan. Una historia un poco complicada, pero les juro que lo he explicado lo mejor que puedo. Más simple es imposible. Entonces, ya que escuché esa historia, solo me quedaba una cosa por saber: ¿cómo le hacía la bruja para enfrentar a los demonios y devorarlos? La bruja me contó que lo más difícil era el primer paso, es decir, encontrar a los demonios, a las personas poseídas. La única forma era esperar a que alguien acudiera a ella a pedir ayuda, porque no había forma de detectarlo. Forzosamente se tiene que hacer un ritual para saber de la presencia de un demonio. Y ni modo que ella anduviera por la calle realizando rituales a todo el que pasara por su lado. Cuando yo conocí a la bruja ya habían pasado 25 años desde la última vez que había devorado un demonio, y antes de ese pasaron casi 60 años, con lo cual, la cosa estaba difícil.
Pero una vez que se tenía un posible candidato había que someterlo al ritual. Lo primero era acostarlo en el suelo, en medio de un doble hexagrama. Esos son dos hexagramas acomodados de tal forma que simulan un dodecagrama. Uno de los hexagramas debe estar hecho con hilo verde y el otro con hilo azul. Ambos hilos deben estar suspendidos del suelo. Para eso se clavan 12 palos santos y los hilos se amarran a los palos. Después, alrededor del doble hexagrama se deben dibujar ciertos símbolos, unas cejas flamígeras, 11 pares de ojos, garras dobladas hacia abajo, y todos los símbolos deben estar entrelazados con una serpiente dibujada con sangre de la bruja. Eso se hace como un campo de contención. Un demonio no puede escapar mientras esté dentro de doble hexagrama con los símbolos. Aquí, evidentemente, si no hay presencia de ningún demonio, la persona podrá simplemente saltar los hilos e irse para su casa, no hay ningún problema. Se hace una oración a cada uno de los 4 Tezcatlipocas, luego una oración que involucra a los 4, con esa oración la persona quedará paralizada por unos momentos. Ese pequeño lapso de tiempo debe aprovecharse para introducirle una pluma de quetzal en cada fosa nasal. Después de eso se reza a los vientos por los que vuela el quetzal para que aturdan al demonio. El demonio va a luchar por lograr que el cuerpo se aleje porque sabrá que está siendo sometido a un ritual para sacarlo de ese cuerpo. Mientras el demonio lucha, hay que lanzar la ceniza del Popocatépetl mientras se invoca a Quetzalcóatl. La persona debe quedar completamente cubierta de ceniza. Después la bruja debe tomar un bastón cubierto con cascabeles tomados de la cola de muchas serpientes. Ese bastón no va a golpear contra el suelo mientras realiza danzas alrededor del doble hexagrama. La persona, influenciada por el demonio, va a gritar y a tratar de escapar en todo momento. Las danzas y los impactos del bastón contra el suelo van a ir debilitando al demonio poco a poco. La bruja me contó que no hay una cantidad de tiempo en concreto para estar danzando con el bastón cubierto de cascabeles, sino que se debe hacer hasta que el demonio esté lo suficientemente débil, y eso se sabrá hasta que la persona deje de luchar intentando escapar. Finalmente, cuando ya llegue el momento, la bruja debe tomar un artefacto muy único y especial. Recuerdo que me dijo el nombre pero está en un dialecto y no puedo pronunciarlo. Me mostró el artefacto. Se los voy a describir. Era la figura de un jaguar con un penacho. Estaba hecho de un mineral verdoso. Ese artefacto se coloca en la boca y se jala aire a través de él, como si fuera un popote. Al hacerlo se produce un sonido idéntico al rugido de un jaguar. La bruja me explicó que cuando el artefacto es utilizado estando cerca de una persona poseída por un demonio encerrado en un doble hexagrama, el demonio es succionado, forzado a salir del cuerpo de la persona y obligado a pasar por el interior del artefacto, siendo así absorbido por la bruja. Así terminó nuestra conversación de ese día. Volví a hablar con ella en otras 6 ocasiones, pero ya no tocamos cosas interesantes, hablamos de la vida y eso. Después de eso volví a la Ciudad de México, para continuar con mis estudios. Durante las vacaciones estuve yendo a visitar a mi madre a Fresnillo, y cuando finalmente me gradué volví a buscar a la bruja pero ya no la encontré, tampoco estaba su choza. Pregunté pero nadie supo darme razón de ella. Una noche ahí estaba y cuando salió el sol había desaparecido. Ya nunca volví a saber de ella. Mi nombre es Juan Carlos, soy un joven de 23 años, que nací y crecí en el apacible y pintoresco poblado de Michoacán de Ocampo, México. San Juan, mi hogar, se distingue como un rincón lleno de historias fascinantes y relatos sobre espíritus ancestrales que han dejado su huella en la memoria del lugar. En este tranquilo pueblo, las leyendas cobran vida y se entrelazan con la realidad, convirtiendo cada experiencia en algo inolvidable. Fue en una noche de luna llena, cuando mi propia historia tomó un rumbo inesperado, cuando ni una sola alma viva está por las calles, solo aquellas que les gusta la oscuridad. Solíamos encontrarnos regularmente en las afueras de la casa de un amigo, para compartir historias de terror, una tradición que manteníamos viva cada fin de semana.
Los sábados por la tarde, nos ocupábamos de recolectar leña y algo para comer. Una vez que todo estaba listo, encendíamos una fogata y nos acomodábamos a su alrededor para charlar. Normalmente, las historias que compartíamos se centraban en el género del terror, y aunque mayormente éramos amigos, ocasionalmente se unían los padres de alguno de nosotros o algún vecino curioso. Fue en una de esas veladas, cuando nos narraron una historia que dejó una fuerte impresión en mi vida. No solo por lo que contaron, sino por las experiencias que viví después de ese momento. En esa ocasión, nuestro inicio fue algo tardío, debido a la demora en la búsqueda de leña, gran parte de la cual aún permanecía húmeda, por el frío que se experimentaba en la zona en esos días. Después de recoger los suministros, nos dimos cuenta de que la reunión sería más corta de lo habitual. Fue entonces, cuando uno de mis amigos reveló que su tío estaba de visita y lo había invitado a unirse a nuestra velada, pues tenía una historia interesante que contarnos. Al presentarnos a su tío, noté en él una actitud nerviosa y una mirada perdida, aunque aparentaba ser una persona agradable. Mi amigo le explicó nuestras costumbres nocturnas, destacando nuestra afición por contar historias de terror, y le propuso que compartiera su experiencia con La Llorona. Al principio, el señor se mostró algo inquieto al escuchar ese nombre, se mostró algo renuente a participar, pero después de cierta insistencia por parte de su sobrino, finalmente accedió. El tío, de nombre Gabriel, compartió con nosotros una experiencia que marcó su vida. En sus días de trabajo en la tierra, Gabriel notó que sus compañeros de labores se retiraron más temprano de lo habitual, lo cual le pareció extraño. A pesar de que aún faltaban unas horas para la puesta del sol, y la falta de luz no era una razón válida para abandonar el campo, decidió continuar con sus tareas. Sin embargo, aproximadamente una hora después, se dio cuenta de que incluso la camioneta que los había llevado hasta ahí, ya se había ido. Inicialmente, se disgustó pensando que tal vez le estaban gastando una pesada broma al olvidarse de él. Con cierto enojo, recogió sus pertenencias y se apresuró de regreso a casa, caminando junto al canal para no perderse entre los diversos cultivos. Sin embargo, a medida que avanzaba, notó que la luz del día se desvanecía rápidamente y aún le quedaba un buen trecho por recorrer. Apenas podía distinguir las luces titilantes del pueblo a lo lejos. La oscuridad lo envolvió en cuestión de minutos, y además de la falta de luz, Gabriel empezó a perder la batalla contra los molestos mosquitos que lo acosaban. En un intento desesperado por protegerse, decidió usar su camisa como una especie de máscara improvisada, cubriéndose el rostro. Luego, se puso el suéter para estar más resguardado. Aunque su visibilidad era limitada, esta estrategia le permitió avanzar en su camino a casa. Continuó su camino, y fue entonces cuando percibió una extraña luz que pensó que provenía de una casa cercana. La luz se intensificaba y se movía de un lado a otro, desconcertando a don Gabriel, quien se dio cuenta de que no era algo común. Aquella luz no representaba una morada cercana, era algo que se acercaba rápidamente a él. De repente, resonó en el aire un lamento profundo y espeluznante. «¡Ay, mis hijos!», se lamentaba con una voz femenina. El aire abandonó los pulmones de don Gabriel, quien se percató de la presencia que se aproximaba velozmente. Corrió hacia uno de los puentes del canal y se refugió debajo de él. Todo se sumió en un silencio repentino, ni siquiera los insectos producían ruido. Solo lograba escuchar los latidos acelerados de su corazón y su propia respiración. De pronto, el lamento resonó nuevamente, pero esta vez más cerca de él. En ese instante, una intensa luminiscencia cruzó sobre el puente. Don Gabriel observó en el reflejo del agua del canal, como una silueta brillante pasaba sobre él hasta desaparecer. Los sonidos de la naturaleza regresaron, y con ellos, el zumbido de los molestos mosquitos. El señor inhaló profundamente, salió de su escondite y escudriñó a su alrededor en busca de la Llorona. Fue entonces, cuando sintió una mano helada posarse en su hombro.
Al girarse, se encontró con una mujer vestida de blanco, de rostro tan pálido que era imposible apartar la mirada. Aquella mujer abrió la boca de manera horrible, que por dentro estaba oscuro, no se le veían dientes, en sus ojos, solo se veían las cuencas y se acercó a don Gabriel, derribándolo de un empujón al suelo. Este último se apartó rápidamente, cubriéndose el rostro para no verla. La mujer soltó un lamento aún más estremecedor que los anteriores y se alejó del lugar, dejando a don Gabriel temblando y sin aliento. La historia que compartió nos dejó a todos boquiabiertos. A don Gabriel le había sucedido este incidente recientemente y la experiencia aún lo mantenía inquieto. A pesar de que habían transcurrido algunos días, no se sentía con ánimos de regresar al lugar de trabajo. Un par de horas después de narrar estas historias, la fogata se consumió por completo y cada uno de nosotros se retiró a sus respectivos hogares. En ese momento, experimenté una sensación de inquietud y miedo inexplicables. De alguna manera, parecía como si presintiera lo que me iba a suceder. Mi vivienda se encuentra prácticamente al lado del arroyo, siendo la más alejada de las demás casas. La falta de alumbrado público en nuestra área hace que la única luz que ilumina el exterior de mi casa sea el cálido resplandor amarillo, proveniente de la lámpara que mis padres encienden por las noches. Cada vez que retorno de nuestras reuniones, este foco se convierte en la única guía brillante que dirige mi camino de vuelta a casa. Me encontraba caminando en la oscuridad, manteniendo mi mirada fija en el punto brillante a lo lejos. Sin duda, recordaba las historias que habíamos compartido esa noche, pero una en particular no dejaba de rondar mi mente, la leyenda de la Llorona. En ese momento, me dejé llevar por mis pensamientos y, de repente, escuché un lamento no muy lejos. Mis nervios se agitaron, pero pronto me di cuenta de que era simplemente el aullido de un perro. Cualquier sonido, incluso uno familiar, me ponía los nervios de punta en esa oscuridad. Había escuchado muchas historias de mis amigos, pero había algo en particular en esta que me dejó muy inquieto. Traté de enfocar mis pensamientos en lo que haría al llegar a casa, ponerme la pijama y arroparme en mi cama caliente. No quería distraerme pensando en algo que quizás no tenía importancia. Sin embargo, de repente, la luz exterior de mi casa se apagó. Aunque aún me faltaba un buen trecho para llegar, en la completa oscuridad, el trayecto sería complicado. En ese momento, una ventisca fresca y helada recorrió mi espalda, el frío hizo que me estremeciera aún más y un horrible silbido se mezcló con el viento. Siendo un pueblo en el que vivo, se hablaba mucho sobre el Santiaguillo, una antigua leyenda que menciona que si escuchas al viento silbar, lo mejor de todo sería huir del lugar, pues algo malo pasaría. Así que sentí la urgencia de apresurarme antes de convertirme en víctima de lo sobrenatural. Pensé que la mejor decisión sería continuar caminando en línea recta. A medida que avanzaba, mis ojos se iban acostumbrando a la oscuridad, aunque no tanto como me hubiera gustado. Sentía que me acercaba, ya que había recorrido un buen trecho y según mis cálculos, estaba a pocos metros de casa. Sin embargo, nada a mi alrededor me resultaba familiar y esto me desconcertaba bastante. Aunque yo sabía bien que en la oscuridad nuestra percepción de las cosas se altera, esperaba reconocer al menos algunos puntos familiares en el camino de regreso a casa. Pero todo me parecía extraño. De repente, escuché una voz a lo lejos, una mujer que parecía llamarme. Supuse que era mi madre, preocupada por mi ausencia, por la falta de luz exterior y que a lo mejor estaba gritando desde casa. La voz se volvió más un lamento que un llamado. Respondí gritándole que estaba aquí, y de repente, la silueta de una mujer emergió de la oscuridad. Me alegré al pensar que me buscaban, parecía ser que sostenían una linterna que permitía ver a la distancia. Corrí hacia ella, tropezando con la hierba y las piedras, no me importaba, pues tenía ya la emoción de estar cerca de casa. Pero la luz se desvaneció de nueva cuenta, sin embargo la voz de la mujer volvió a resonar en mis oídos.
Pensé que lo mejor sería seguir la voz, y todo indicaba que me llevaría hasta la orilla del río que atravesaba el pueblo. Y entonces, la vi con mayor claridad. Era una mujer vestida de blanco, parada al borde del agua. Sus sollozos eran desgarradores, llenos de dolor y pérdida. Sin duda no se trataba de mi madre. Inmediatamente a mi mente vino la historia del tío de mi amigo. No podía creer que realmente me estuviera pasando a mí. Pero lo dudé, me pareció mucha coincidencia, así que me acerqué a ella, pensando que necesitaba de mi ayuda. Quizás también se había perdido en la oscuridad. Pero cuando intenté hablarle, ella giró y pude ver su rostro, o mejor dicho, lo que debería haber sido su rostro. Donde deberían haber estado sus ojos, solo había cavidades oscuras, y su boca era una abertura sin fin. Retrocedí horrorizado, pero tropecé y caí al suelo. Ella se acercó a mí, su voz resonando en mi cabeza: ¡ay, mis hijos! Quise gritar, quise huir, pero estaba paralizado por el miedo. La figura se acercó más y más, hasta que su rostro se cernía sobre mí. Estaba seguro de que iba a morir, cuando de repente, un grito desgarrador llenó el aire. La figura se retorció y se alejó de mí, volviendo a la orilla del río y desapareciendo entre la niebla. Me levanté después en cuanto sentí mis piernas, corrí como loco hacia donde fuera, temía que aquella mujer fuera detrás de mí. Entonces, como si fuera un milagro, el terreno me comenzó a resultar familiar. Miraba a mi alrededor y las cosas ya eran más claras. Empecé a notar el brillo de las luces, de las casas más lejanas, y por fortuna mía, mi casa estaba a tan solo unos metros. Apenas entré a ella, mi madre estaba ya a punto de salir a buscarme. La abracé y le conté lo que me había ocurrido. Me regañó diciéndome que ya me había dicho que no contara esas historias de terror con mis amigos, que solo harían que mi mente se distorsionara y que me imaginaría cosas que ni existían. Le di la razón. Yo mismo estaba obsesionado con la historia de don Gabriel, así que me hice a la idea de que todo fue mi imaginación. Pero esta tranquilidad no duró mucho. Pasaron los días, y mi encuentro con la Llorona se había convertido en algo que guardé solo para mí. Me daba algo de pena contarle a mis amigos lo que me sucedió. No quería que pensaran que me dejé llevar por las historias de la otra noche. Lo mejor que pude hacer fue guardarme lo sucedido. Yo trabajo en una panadería. Usualmente suelo quedarme en la noche yo solo, cuidando el horno y procurando dejar todo listo para mi patrón, quien llega temprano a meter los bolillos y teleras para la mañana. Me encontraba limpiando y pensando en otras cosas, cuando de pronto escuché el sollozo de nueva cuenta. Esta vez no era tan tarde como la noche anterior, pero al mirar por la ventana, me di cuenta que la calle estaba a oscuras y en absoluto silencio. Era el mismo ambiente de la vez pasada. Esta vez la voz venía de la calle. Pude darme cuenta, pues seguí el sonido. A lo lejos en la calle, una mujer estaba de pie justo a mitad de la calle. Parecía caminar de manera intermitente, como si su cuerpo le pesara demasiado. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ella apareció justo frente a la panadería y se lamentó de nuevo por sus hijos. Me sentía en cierto modo a salvo donde estaba, pero mi tranquilidad se desvaneció cuando ella giró su cabeza en dirección a la panadería y me vio por la ventana. Era como si supiera todo el tiempo que la estaba observando. Ella levantó su mano hacia mí. Por un segundo sentí que me quitaría la vida del miedo. Se lamentó de manera aterradora y con mayor volumen. Me miró fijamente, y después de eso, la mujer bajó su mano y giró la cabeza. Fue como si su cuerpo completo parpadeara y se desvaneció. El aliento volvió a mí. Sentí que regresaba a la vida de nueva cuenta. Miré el reloj de pared. Ya era tarde y sin duda mi madre estaría preocupada por mí. A quien he tenido la confianza de contarle mi historia, me ha dicho algo que me ha dejado pensando mucho. En ambas situaciones, coincidió que mi propia madre ya me estaba procurando por lo tarde que era, y estaba angustiada por mí. Esto de algún modo provocó que esa inquietud de mi madre atrajera a la Llorona hasta mí. Además, todo indicaba que al entrar yo a esa absoluta oscuridad,
de algún modo había pasado a alguna especie de dimensión astral. Un lugar al que quizás con nuestra simple percepción no podamos detectar. Esto me ha dejado mucho en qué pensar. Sobre todo en el otro mundo al que solo los espíritus pueden entrar. Mi nombre es Felipe, y lo que les contaré a continuación es un acontecimiento el cual aún hoy en día me provoca pesadillas. Cuando todo esto comenzó, yo era un niño de apenas 8 años, vivía en una casa donde la presencia de mis padres era escasa debido a sus trabajos como médicos. En ocasiones, cuando no podían conseguir a una niñera, mi hermano mayor, quien entonces tenía 14 años, tomaba el papel de cuidador. Él era un chico extrovertido y popular, y en una de esas noches en la que éste quedó a cargo, decidió aprovechar la ausencia de nuestros padres para organizar una fiesta en casa. Recuerdo estar completamente ajeno a sus planes, pensaba que sería una noche como cualquier otra. Sin embargo, en cuanto los primeros invitados comenzaron a llegar, mi hermano me pidió quedarme arriba por el resto de la noche. Me negué al principio pues no tenía nada que hacer arriba, pero mi hermano me persuadió diciendo que si me quedaba arriba podía ver la televisión en su cuarto. Me encontré emocionado por tener la oportunidad de ver la televisión en su habitación. Aquel era un lugar al que rara vez se me permitía entrar, y como si aquello no fuera suficiente, este me dijo que podría tomar todo el refresco que quisiera, al igual que comer dulces hasta reventar. Aquella oferta fue suficiente para emocionarme. Pasé la mayor parte de la noche encerrado en su habitación, mirando todo tipo de programas, los cuales muchas veces mis padres me tenían prohibido ver. Mientras tanto en la sala, el ruido de la fiesta comenzaba a aumentar, risas, música y conversaciones animadas llenaban mi hogar. Me sentía excluido de todo eso, y a pesar de los canales interminables, la monotonía de la televisión finalmente terminó por aburrirme y decidí bajar para unirme a la fiesta. Cuando llegué a la sala, me encontré con un ambiente tenso. Uno de los amigos de mi hermano estaba jugando con una tabla Ouija, y los demás se encontraban alrededor, mirando el espectáculo, y a pesar de mi temor, me acerqué para ver qué estaba sucediendo. Las manos del chico se movían sobre la tabla mientras formulaba preguntas al supuesto espíritu. En un momento, el chico sugirió que alguien más lo intentara y quien lo hizo fue mi hermano. Nuevamente cuestionó con quién hablaba y la tabla marcó letra por letra el sombrerero. Cuando mi hermano dijo aquello en voz alta, las risas no se hicieron esperar, pues lo comparaban con el personaje de las películas animadas. El ambiente se volvió aún más inquietante cuando la tormenta leve que había estado intermitentemente toda la noche se hizo más intensa, con truenos y relámpagos retumbando en el cielo. Aquello me puso los pelos de punta. Sin embargo, el resto de los chicos parecían disfrutar más de esta forma el juego, sugiriendo preguntas y riendo entre ellos. Entonces, uno de los truenos provocó un apagón en todo el vecindario, sumiéndonos en una oscuridad total. En medio de la oscuridad, un rayo iluminó la sala por un breve instante, y vi algo que me heló la sangre. En la puerta de la cocina, una figura oscura se dejaba ver a contraluz, con un sombrero de copa sobre su cabeza. Aquella visión hizo que mi corazón se acelerara. Un grito escapó de mis labios, y en ese momento, la luz regresó, revelando que la figura había desaparecido. Mi hermano finalmente se dio cuenta de mi presencia. Señalé hacia donde había visto la sombra, pero ya era demasiado tarde ya que no se encontraba nada ahí. Los amigos de mi hermano comenzaron a reírse de mí, haciendo incluso bromas sobre que por la noche el sombrerero aparecería para jalarme los pies. Aunque mi hermano le siguió un poco el juego, al verme genuinamente asustado decidió dar por terminada la fiesta. Todos se marcharon, dejándome solo con mis pensamientos y temores crecientes. Mi hermano me aseguró que nada de lo que había pasado era real, además de que me prometió que él mismo había movido el puntero. Sus palabras me tranquilizaron, aunque no demasiado. Luego de eso nos esforzamos por limpiar la casa meticulosamente, eliminando cualquier rastro de la fiesta para evitar despertar sospechas entre nuestros padres. Sin embargo,
mientras ayudaba a mi hermano a recoger los restos de la fiesta, mi mente no podía dejar de vagar hacia aquel encuentro aterrador en la oscuridad de la cocina. Cada vez que cerraba los ojos, la figura del sombrerero se hacía presente en mi mente, su presencia llenaba mis pensamientos con un temor paralizante. Traté de convencerme de que solo había sido producto de mi imaginación, pero algo en lo más profundo de mí sabía que había sido real. Mientras nos encargábamos de limpiar la sala, mi hermano me pidió que fuera a buscar una bolsa de basura que se encontraba en la cocina. Intenté encender la luz, pero debido al apagón el foco se había fundido. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me adentré en la oscuridad de la cocina, luchando por mantener la compostura. La luz de la sala apenas alcanzaba a iluminar el umbral de la cocina, dejándola envuelta en una semi-oscuridad inquietante. Mis pasos resonaban en el suelo. Mientras me acercaba al lugar donde se suponía que estaban las bolsas de basura, mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba a tientas entre los objetos dispersos. De repente, un trueno estalló en el cielo, seguido por un relámpago que dejó la casa sumida en la oscuridad una vez más. Traté de mantener la calma, recordando a mí mismo que no había nada que temer, pero entonces, escuché algo, pasos suaves que se acercaban a la cocina para finalmente entrar en esta y detenerse justo detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza que nunca. Traté de convencerme de que era solo mi hermano, pero una sensación de inquietud se apoderó de mí. Tratando de mantener mi voz firme, le cuestioné si podía iluminarme para ver mejor, pero solo hubo silencio como respuesta. Continué revolviendo las cosas en busca de la bolsa de basura. Mi nerviosismo aumentaba con cada segundo que pasaba en la oscuridad. Pregunté de nuevo, pero esta vez, una voz me respondió desde la sala. Era la voz de mi hermano, preguntando si ya había encontrado lo que buscaba. El miedo se apoderó de mí en ese momento, dejándome paralizado en el lugar. Si mi hermano estaba en la sala, entonces, ¿quién estaba en la cocina conmigo? Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me giraba lentamente para enfrentar a la oscuridad detrás de mí. Y ahí estaba él, el sombrerero, con su figura oscura y su sombrero de copa. La luz intermitente del relámpago iluminó brevemente su presencia, revelando un brillo inhumano en sus ojos vacíos. Un grito de terror se escapó de mis labios mientras retrocedía, pero cuando mi hermano corrió hacia la cocina, la figura desapareció una vez más en la oscuridad. Mis lágrimas fluían libremente, mientras intentaba explicar lo que había visto, pero mi hermano solo me miraba con incredulidad. Me aseguró que solo estaba nervioso por lo sucedido, pero que lo olvidaría en unos días. No estaba seguro de que aquello fuera cierto. Después de todo lo que acababa de experimentar se había sentido bastante real. Sin embargo, no quise hacer un escándalo de aquello, así que solo le di la razón. Aquella noche, me costó horas conciliar el sueño, y cuando finalmente lo logré, me vi arrastrado a un mundo de pesadillas. En mi sueño, me encontraba parado en la cocina, con la oscuridad envolviéndome y una sensación de malestar que me oprimía el pecho. De espaldas a mí, vi al sombrerero, con una daga de carnicero en la mano, cortando algo con movimientos precisos y metódicos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba la escena con horror, sintiendo la urgencia de huir de ahí lo más rápido posible. Traté de dar la vuelta y correr en dirección contraria, pero algo no me permitió moverme. Avancé lentamente hacia el sombrerero. Cada paso era más pesado que el anterior, hasta que finalmente pude ver lo que estaba cortando. Era un conejo. Su cuerpo se encontraba desgarrado y mutilado, con la piel arrancada y los huesos expuestos. El sombrerero notó mi presencia y se dio la vuelta lentamente, revelando un rostro distorsionado y una sonrisa diabólica en sus labios. Comenzó a reírse de manera maníaca. Su risa resonaba en mi cabeza. Intenté gritar pero no podía hacerlo. Intenté despertarme, pero estaba atrapado en ese sueño horrendo, con el sombrerero acercándose cada vez más. Finalmente, desperté sudando y temblando, con el corazón golpeando contra mi pecho como un tambor desbocado. Miré a mi alrededor, sintiendo que alguien me observaba desde la oscuridad de mi habitación, pero no había nadie más ahí, o al menos nadie que pudiera ver. Me quedé despierto el resto de la noche.
temeroso de cerrar los ojos y volver a caer en las garras de aquel sueño. Los días pasaron, cada uno marcado por una tensión constante. Era una sensación de estar vigilado por la sombra del sombrerero. A veces, podía pasar días enteros sin sentir su presencia, lo que me permitía relajarme un poco y sentirme casi normal de nuevo, pero algo en mí sabía que aquella entidad siempre estaba presente en los rincones más oscuros de mi hogar, acechando los rincones, casi como si esperara el momento preciso para volver a aparecer. No sabía a quién recurrir, no podía contarle a mis padres sobre la fiesta de mi hermano, la ouija y el sombrerero, ya que eso implicaría delatar a mi hermano, sin mencionar que seguramente pensarían que eran solo fantasías de un niño asustado, y mi hermano, aunque intentaba ser comprensivo, simplemente no entendía la magnitud de mis temores. Hubo días en los que casi olvidé la existencia del sombrerero, días en los que me sentía lo suficientemente valiente como para moverme libremente por mi propia casa sin sentirme acechado. Una semana completa había pasado sin un solo avistamiento de esa entidad terrorífica y comencé a permitirme la esperanza de que tal vez, solo tal vez, todo había sido producto de mi imaginación. Pero la calma me duró muy poco tiempo. Un día, mi padre decidió tomarse un día libre y pasar tiempo de calidad conmigo. Como un gesto especial, propuso jugar al escondite, mi juego favorito en ese entonces. Así que no pude resistir la oportunidad y acepté con entusiasmo, emocionado por poder jugar con mi padre. El juego comenzó, y mi padre no tardó mucho en encontrarme. Luego, fue mi turno de buscarlo. Exploré cada rincón de la casa, cada habitación y cada armario, pero no pude encontrarlo en ninguna parte, hasta que entré en el cuarto de visitas. Ahí junto a la cama, yacía una figura cubierta con una sábana. Mi corazón casi dio un vuelco de emoción, al pensar que había encontrado a mi padre, y con una sonrisa en el rostro, me acerqué y jalé la sábana, esperando ver el rostro familiar de mi padre. Pero lo que vi fue algo completamente diferente. Bajo la sábana, no estaba mi padre y en su lugar, se encontraba el sombrerero, vestido con un traje rojo, desgastado y un poco maltratado. Giró su cabeza de manera espeluznante para mirarme con sus ojos negros y brillantes. El sonido de sus huesos rompiéndose mientras giraba su cabeza resonó en mis oídos. Su rostro era una máscara de horror, pálido y desfigurado, con una sonrisa inhumana que revelaba dientes afilados. Su cabeza estaba vuelta hacia atrás y un grito de terror se escapó de mis labios mientras retrocedía, tropezando y cayendo al suelo. La cabeza del sombrerero giró hacia enfrente de nuevo, su cuello crujía con el movimiento, llenando el aire con un sonido espeluznante. Su risa resonaba en mis oídos, igual que en mis sueños. Mis gritos atrajeron a mi padre, quien acudió corriendo a mi auxilio, pero cuando llegó, la figura del sombrerero se había desvanecido en el aire, dejándome temblando y sudando en el suelo. Mi padre intentó comprender el origen de mi miedo, sin embargo, no fui capaz de contarle lo que había visto, y es que no sabía ni por dónde comenzar. Por lo que nuevamente guardé silencio. Otra experiencia macabra con el sombrerero ocurrió una noche oscura y tormentosa, cuando me encontraba solo en casa, mientras mis padres estaban fuera por un compromiso laboral. Mi hermano, a pesar de mis súplicas, había salido con sus amigos a ver una película, dejándome solo. Decidí pasar la noche en mi habitación, tratando de distraerme con un libro, para alejar mis pensamientos de la presencia inquietante del sombrerero. Sin embargo, la tormenta rugía con furia y cada trueno resonaba en mi pecho con una sensación de inquietud. Mientras luchaba por mantener la concentración en mi lectura, una sensación de frío inexplicable comenzó a inundar la habitación. La temperatura parecía descender rápidamente con cada segundo que pasaba, razón por la cual decidí envolverme en mi manta en un intento de conservar algo de calor mientras intentaba leer. Sentí que alguien me observaba desde un rincón de mi habitación. Levanté la mirada y fue entonces cuando lo vi. En la esquina de mi habitación, apenas visible entre las sombras, se encontraba la figura oscura del sombrerero. Su presencia parecía llenar la habitación con una atmósfera opresiva, haciendo que el aire se volviera más denso a mi alrededor.
Mis manos comenzaron a temblar mientras lo observaba, su figura era inmóvil como un espectro en la oscuridad, su sombrero de copa se erguía sobre su cabeza, y sus ojos vacíos parecían perforar mi alma con su mirada penetrante. Traté de gritar, de pedir ayuda, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, mientras el sombrerero avanzaba lentamente hacia mí. Aún no tengo idea de dónde saqué la valentía para ponerme de pie, sin darle la espalda a aquella entidad. Recuerdo intentar retroceder, pero me encontré atrapado contra la pared, sin escapatoria frente a la figura aterradora que se acercaba cada vez más. Su risa resonaba en mis oídos y me llenaba de un miedo paralizante. Para mi fortuna, mi hermano regresó justo en aquel momento, provocando que aquella entidad se desvaneciera de vuelta en la oscuridad, dejándome nuevamente solo. Aquella noche, recuerdo tener que ir a dormir con mi hermano, pues me negaba a volver a estar solo en mi habitación. El deterioro de mi estado emocional y físico no pasó desapercibido para mis padres. Cada día me veían más pálido, más ojeroso, más afectado por el tormento que el sombrerero había traído a mi vida. Preocupados por mi bienestar, decidieron llevarme a un psicólogo en un intento desesperado por encontrar una explicación racional a mis experiencias. El psicólogo escuchó atentamente lo que tenía que decir, pero en lugar de ofrecer comprensión y ayuda, simplemente desestimó mis temores como fantasías de una mente imaginativa. Dijo a mis padres que probablemente había sacado todas esas ideas de alguna película de terror que había visto, y que solo estaba intentando llamar la atención con mis supuestas experiencias sobrenaturales. Un día, me encontraba vistiéndome rápido para ir a la escuela. Era tarde como de costumbre, por lo que mientras caminaba a las escaleras para bajar, pude sentir como unas frías y huesudas manos me tomaban por los hombros. Antes de que pudiera reaccionar, sentí como mis pies perdían el equilibrio debido a que aquellas manos me lanzaban hacia adelante. Grité con horror mientras caía, y el dolor de mi brazo al romperse resonó en mis oídos y recorrió cada parte de mi ser. Cuando finalmente llegué al suelo, me retorcí de dolor, con mi brazo inmovilizado a mi lado, y cuando levanté la mirada, ahí estaba él, el sombrerero, observándome desde lo alto de las escaleras con una sonrisa retorcida en su rostro pálido y desfigurado. Mis padres corrieron hacia mí, horrorizados por lo que me había sucedido. Me llevaron de urgencia al hospital, donde mi brazo roto fue atendido, pues aunque mis padres lo atendieron, no fue suficiente, y mientras yacía en la cama, recuperándome del trauma físico, no podía evitar pensar que el sombrerero seguía acechando, esperando su próxima oportunidad para hacerme daño. Después de ese incidente escalofriante en las escaleras, mi hermano finalmente decidió romper el silencio y contar la verdad sobre lo que realmente había sucedido aquella noche, en la que había hecho aquella fiesta y en la que jugaron con la ouija. Mis padres, aunque inicialmente incrédulos frente a lo que consideraban cosas de niños, se sintieron consternados y reprendieron severamente a mi hermano por haber organizado la fiesta en su ausencia y haber expuesto a su hermano menor a situaciones peligrosas. Aunque no estaban convencidos de la veracidad de los eventos paranormales, decidieron tomar medidas para tranquilizarnos. Consultaron a un especialista en temas espirituales, quien realizó una limpieza en la casa y la bendijo, para protegernos de cualquier entidad maligna que pudiera acechar en las sombras. Para mi sorpresa, pareció funcionar, pues después de la limpieza y la bendición, el sombrerero desapareció por completo de nuestras vidas. Ya no lo veía en las sombras ni sentía su presencia en los rincones oscuros de la casa. La paz y la tranquilidad regresaron a nuestro hogar, y poco a poco, las heridas emocionales comenzaron a sanar. Sin embargo, a pesar de la aparente calma que había regresado a nuestras vidas, nunca pude sacudir completamente el miedo persistente de que el sombrerero regresaría algún día. Cada sombra oscura, cada ruido inexplicable, avivaba el fuego de mi paranoia. Hasta el día de hoy, sigo mirando por encima de mi hombro, siempre alerta ante cualquier indicio de su presencia, porque, aunque la limpieza y la bendición pudieron haberlo desterrado para siempre, sé en lo más profundo de mi ser, que el sombrerero aún debe encontrarse en alguna parte.
esperando su momento para regresar y continuar con su oleada de terror, y mientras viva con ese temor, sé que nunca podré sentirme completamente a salvo de su influencia. Mi nombre es Ángel, y lo que les voy a contar es una historia que es bastante popular en mi familia, ya que desde que esto ocurrió, no hay reunión familiar en la que no se cuente, ya que es realmente impactante. Mi familia siempre fue muy unida, solíamos reunirnos mucho para los cumpleaños u otras ocasiones. Comúnmente, el lugar donde siempre nos reuníamos solía ser la casa de mi abuelo, quien siempre estaba bastante contento de recibirnos a todos, era una persona amable y siempre le gustaba tener buena compañía. Fue una sorpresa para todos cuando falleció, lo hizo repentinamente, ya que ninguno de nosotros sabía que estaba enfermo ni nada por el estilo. Mi tía lo encontró muerto en su sillón mecedora, en el que solía sentarse todos los días a ver televisión. Según lo que me cuenta mi tía, tenía una expresión de paz en su rostro, así que me gusta creer que murió de forma bastante pacífica y placentera, como decía que quería morir. Fue un golpe muy duro para todos, ya que todos éramos muy cercanos a él. En aquel momento, yo tenía 16 años, y al ser uno de los nietos mayores, fui elegido para ayudar a organizar sus cosas y limpiar la casa. Hacerlo fue bastante doloroso para mí, ya que no había lugar ni objeto que no me recordara alguna buena experiencia con mi abuelo. Ninguno de mis tíos ni mi propia madre tuvieron el corazón para limpiar su habitación, ya que estaba llena tanto de fotografías de él como también de la abuela. Yo me ofrecí, pues sabía que alguien debía hacerlo y además pensaba que podría tomar algo de su habitación para tener siempre a mi abuelo cerca. Mi abuelo solía ser bastante acumulador, razón por la cual tenía ropa muy antigua en su armario. Yo estaba completamente seguro de que a nadie le interesaría tener eso en su posesión. Clasifiqué las cosas, y poco a poco aquella habitación empezó a quedarse vacía. En un momento, cuando finalmente pude ver el fondo de su armario, me topé con una caja metálica. Esta se encontraba cerrada con un candado, lo cual me extrañó un poco, ya que no podía imaginar algún secreto que mi abuelo quisiera guardar, y además guardar bajo llave, pues mi abuelo solía ser un hombre que no parecía tener ningún tipo de secretos. La curiosidad finalmente me venció y comencé a intentar abrir aquella caja metálica. Era un candado bastante viejo, y por lo tanto, era muy resistente. Como no quería dañar ni la caja ni el candado, me rendí en un momento. Sin embargo, mientras seguí limpiando el armario, me topé con una vieja llave, la cual pensé que podría tratarse de la llave del candado. Al probarla, esto fue así. La caja se abrió, y dentro de ella, solo había una muy vieja cámara de fotos instantáneas. También había algunas fotografías instantáneas dentro de la caja. Yo era un gran aficionado a la fotografía, así que al ver aquella cámara, realmente me impresionó mucho. Era la primera vez que yo veía algo así, ya que en aquel momento aquellas cámaras no eran fáciles de conseguir. Aún así, comencé a simular tomar fotografías con ella. Me pareció un artefacto bastante bueno. Y aunque estaba bastante convencido de que no tenía carrete, en un momento decidí presionar el botón, solo para ver si aún funcionaba. Para mi sorpresa, la cámara disparó una fotografía e inmediatamente salió. Me sorprendió bastante, ya que no esperaba que nada saliera. Tomé la fotografía y luego de agitarla un poco, para que se revelara justo como lo había visto en las películas, pude ver algo un poco extraño en ella. Había tomado la foto de una parte de la habitación de mi abuelo. Estaba el armario y una vieja lámpara. Pero justo en un costado de la misma, parecía haber alguien bastante bajo, que parecía estar mirando directamente a la lente, pero debido a la oscuridad, no podía ver más que una silueta. De inmediato desvié la mirada hacia ese lugar, esperando poder ver cualquier cosa que pudiera dar esa impresión. Sin embargo, no pude ver absolutamente nada. Miré de vuelta a la fotografía, y la silueta aún permanecía ahí.
Traté de convencerme de que aquello podría ser debido a un efecto de la luz de afuera o algo similar. Incluso pensé en tomar otra fotografía en el mismo lugar para comprobar ese punto. Sin embargo, el miedo a que volviera a suceder hizo que no quisiera tomar otra fotografía. Como dije antes, era un gran aficionado a la fotografía y a las cámaras, por lo que intentando dejar de lado aquel incidente, decidí que podría quedarme con ella, no para tomar otra fotografía, o al menos no de momento, sino que aquella parecía ser una gran pieza de colección y bien podría decorar mi cuarto. Al mismo tiempo que me recordaría siempre a mi abuelo. Después de terminar el resto de la limpieza, me dispuse a irme. Le pregunté a uno de mis tíos, el cual había heredado la casa, si podía quedarme con aquella cámara, lo cual no dudó ni un segundo en aceptar. Habían pasado ya casi 2 meses desde la muerte de mi abuelo y la caja metálica se había quedado en una orilla de mi habitación. Había sacado la cámara y la había puesto en una repisa. Sentía que le daba un toque antiguo a mi habitación, cosa que realmente me gustaba. Al pasar los días, no había pasado ningún incidente de nuevo, así que casi había olvidado lo que había sucedido al tomar aquella fotografía. Sin embargo, esto cambió cuando una prima mía llegó de visita a mi casa. Esta prima me agradaba demasiado, compartía un gusto por la fotografía, casi como el mío. Al ver aquella cámara de fotos instantáneas, no pudo resistirse a tomarla entre sus manos, comenzó a decirme el modelo e incluso el año de fabricación. Ella parecía saber muchísimo más de aquella cámara que yo. Me cuestionó si aún funcionaba, a lo que recordando un poco aquel día, le aseguré que sí. De inmediato, sus ojos se iluminaron y me pidió que me pusiera, para hacerme una fotografía. No vi una razón lógica por la cual no hacerlo, así que haciendo una pose bastante genérica, mi prima tomó la fotografía. Cuando la fotografía salió, mi prima se apresuró a tomarla y agitarla un poco para revelarla. Sin embargo, cuando la vio, pude ver cómo su expresión de felicidad cambió a horror y se puso muy pálida. Le cuestioné lo que había sucedido, pero ella parecía estar tan aterrada que no podía contestarme. Fue entonces cuando me acerqué a ella y le quité la foto para verla yo también. Fue entonces cuando lo vi. Mi cuarto siempre había contado con muy buena iluminación, por lo que esta vez no solo se pudo ver una silueta, se trataba de una criatura, la cual solamente puedo describir como un monstruo. Lo peor era que estaba justo al lado de mí, era similar a un anciano, solo que era muy bajo, me llegaba casi a la cintura, tenía muchos pliegues en la piel. Tantos que apenas si podía distinguirse su rostro, en el que lo que más resaltaba era una nariz larga y ganchuda, carecía de cabello, y lo peor de todo era que estaba alzando una de sus manos, las cuales terminaban en unas filosas garras, y parecía estar dirigiéndolas hacia mí. Ambos nos encontramos completamente impactados con aquella fotografía. Hasta ese momento recordé el resto de fotografías instantáneas de la caja metálica. Cuando la saqué, me di cuenta que todas tenían aquella criatura. Algunas parecía estar más lejos o difuminada, pero definitivamente era esta. Fuimos a contarles a mis padres y tíos, los cuales se mostraron bastante incrédulos, incluso cuando les mostramos la fotografía, pues pensaban que nosotros mismos la habíamos editado con algún programa o algo así. Para probarlo, le dimos la cámara a uno de mis tíos y lo hicimos que tomara una fotografía. Este pareció querer hacerlo, únicamente para que lo dejáramos tranquilo. Sin embargo, en cuanto la fotografía se reveló, esta dejó ver de vuelta a aquella criatura, la cual parecía ahora estar mirando directamente a la cámara de una forma furiosa, se veía amenazante. Era casi como si en la siguiente fotografía fuera a lanzarse sobre nosotros. Aquello asustó muchísimo a todos ahí. Ninguno de nosotros podía explicarse quién era aquella criatura o cómo es que aquella cámara había llegado a las posesiones de mi abuelo. Mi tío, completamente asustado, dijo que lo mejor sería deshacernos de aquella cámara. Yo no estaba muy de acuerdo, puesto que en serio me gustaba. Sin embargo, no me dieron muchas opciones al respecto. No tengo idea de lo que hicieron con la cámara, pues después de que mi tío se la llevó junto con las fotografías, no volví jamás a saber sobre ellas.
Como dije al principio, esa historia comúnmente se cuenta en mi familia, y se la hemos contado a distintos conocidos, algunos me creen y otros no, no sé si es una historia tan impactante o siquiera creíble, pero juro que es verdadera, hasta el día de hoy, aún me cuestiono por qué mi abuelo la tenía. Pero estoy convencido de que no fue por algo bueno. Relatos escritos y adaptados por Lengua de Brujo.